La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Aldrin Gómez, él es abogado constitucionalista. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Es un placer estar con usted, Giselle, y con toda la distinguida audiencia de FM Mundo. Muchas gracias. En el análisis de la Corte se señaló que el procedimiento, la solicitud presentada y el trámite seguido por la Asamblea Nacional respetó los principios de legitimidad política y del debido proceso. Sin embargo, los magistrados llamaron la atención a los solicitantes y a la Asamblea Nacional en general por la falta de prolijidad en la activación de dicha figura constitucional. Abogado, los errores presentados en el trámite por parte de la Asamblea no afectan el contenido. No, a ver, desde hace varios días y desde que empezó pues toda esta problemática, ya sosteníamos que son errores que, si bien no son justificables, porque tal como lo dice la Corte Constitucional, pues denota una falta de prolijidad en la realización de la acusación. Estás acusando al primer mandatario de haber incurrido en un delito. Uno entiende que pues deberías tener los debidos cuidados al momento de elaborar esta acusación. Pero de eso a que se pretenda inventar vicios que no establece la ley ni la Constitución, o que se pretenda hacer decir a la norma lo que verdaderamente no dice, hay una distancia bastante grande. Y eso lo ha dicho la Corte Constitucional, sobre todo referente al tema esto de enunciar de forma incorrecta las normas que regulan el juicio político. Lo ha dicho, sí. A ver, es un lapsus calami que inclusive ha sido subsanado por la Asamblea Nacional, y pues esto no afectó al final del día la solicitud en el fondo. Y lo propio ha dicho respecto del tema de haber señalado normas derogadas, esto que nos decían que pues se habían señalado el artículo 278 y 281 del COIP que estaban derogados. Bueno, la Corte ha dicho, sí, es un error que también ha sido subsanado, pero que en el fondo no afecta el fondo de la solicitud del juicio político. Ahora, ¿por qué se admite la causal por el delito de peculado, pero no por el delito de concusión? A ver, de igual manera yo creo que siempre sostuvimos algunos colegas que la acusación primera y la segunda pues eran bastante forzadas, ¿no? El tema de concusión, sobre todo en Petroecuador, decían que, claro, supuestamente la esposa del señor Ítalo Cedeño le había pues inducido a contratar o a hacer unas contrataciones, a recibir dineros. Bueno, en ese caso es naturalmente lógico que el presidente no tiene absolutamente nada que ver, y eso lo ha dicho la Corte. ¿Y cómo lo ha dicho? Pues la Corte, que existen incoherencias en la narrativa, tanto de los hechos base, de los hechos inferidos, como de las conclusiones. Entonces, claro, no le queda claro a la Corte por qué tendría una responsabilidad el presidente de la República. Y lo propio con la otra acusación de concusión. Sin embargo, respecto del delito de peculado en Flopec, pues la Corte es muy clara al indicar que en ese caso, tanto los hechos, los argumentos y las conclusiones guardan una conexión lógica con los elementos típicos del delito de peculado. Claro, acá tenemos ya acusaciones que son un poco más contundentes, de existencia de un informe de Contraloría General del Estado que, si bien no establece indicios de responsabilidad penal, sí ya te da cuenta de ciertas irregularidades en contratos firmados con Flopec. Acordará usted que inclusive pues este señor Estupiñán no solo que le remite el oficio al presidente y le dice, por favor, deme una fecha para yo poder reunirme con usted y explicarle, porque su delegado me está presionando para que yo contrate con estas empresas que ya han sido observadas, sino que de igual manera este señor señalaba cosas muy absurdas, ¿no? Como el hecho de que se había contratado una flota para que prácticamente solo realice los fletes y lo haga totalmente vacío, es decir, solo que haga los viajes y que no se transporte lo que debería transportar, que es petróleo, que es el crudo de los ecuatorianos, y ya cosas bastante groseras. ¿Y qué es lo que hace el presidente? Primero, que no le pone atención al oficio del señor Estupiñán, que es el gerente, ¿no? O sea, es el gerente de Flopec. Perdóneme con mucho respeto a
a la audiencia y a las personas que se dedican a esta actividad, no es la señora de la limpieza de Flopec la que le está enviando un oficio al presidente de la República, es el gerente de la empresa. El presidente naturalmente pues no hace nada, no solo que no hace nada, sino que no le pregunta al menos a Luque, lo mantiene en el cargo, contratan otro gerente y el gerente, pues el nuevo gerente, ¿qué es lo que hace? Pues continúa las contrataciones y de hecho me parece que inclusive hace unas nuevas contrataciones con estas empresas que han sido pues observadas por la Contraloría General del Estado. Eso ha dicho la Corte, es mínimamente coherente, podría existir una mínima coherencia de la comisión de un delito, por lo que se da paso por ese cargo al juicio político. Ahora, con la aprobación de la Corte Constitucional, ¿el juicio político depende ahora únicamente de la Asamblea Nacional? Sí, depende de la Asamblea Nacional. Esto irá pues a la Comisión de Fiscalización, donde se tendrá que correr traslado al presidente con la acusación, con el dictamen y con el oficio del CAL. El presidente tendrá que presentar sus pruebas de cargo, de descargo, testimonios y bueno, luego ya la Asamblea, la Comisión de Fiscalización pues elaborará el respectivo informe solicitando el archivo o pues mocionando el juicio político. Y para eso tiene 30 días, creo, ¿no? Exactamente, tiene 30 días. Ahora, el tema no queda ahí, es decir, si la comisión resuelve el archivo del juicio político, esto deberá ser conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Es el Pleno el que decide pues si seguir o no con el juicio político al presidente de la República. Y de sugerirse el juicio, se otorgan 10 días al presidente para que ejerza su derecho a la defensa. Así es el proceso, ¿no? Exactamente. Y sigue el proceso y pues luego ya vendrán las interpelaciones. Se tendrán que nombrar a 2 miembros de la Comisión de Fiscalización que pues realizarán las acusaciones del presidente y a su vez pues podrá ejercer su derecho a la defensa. Y para la aprobación de la moción de censura requieren 92 votos. Pero 92 votos. ¿Es posible, abogado, que este proceso se pueda agilitar en hacer más rápido dentro de la Asamblea? Bueno, se tienen que cumplir los plazos de la ley, ya todo va a depender del trabajo que lo hagan. Claro, estos plazos están establecidos ahí en la ley, pero si la Asamblea se mueve y lo hacen más rápido, ya eso dependerá de la comisión y luego también del Pleno y de cuando el presidente pues decida llamar a una posterior votación. Todo ya está ahorita en las manos de la Asamblea. Y ahora, ¿tiene el presidente alternativas legales para blindarse en contra de una posible censura de la Asamblea? A ver, al presidente, tal como lo ha dicho la Corte Constitucional, él tiene la obligación de comparecer hacia la Asamblea Nacional por este principio de responsabilidad que tienen todos los funcionarios públicos. La Corte ha dicho, usted, presidente, es el responsable de la administración pública y pues como tal tiene que comparecer, en este caso a la Asamblea y pues presentar sus pruebas de cargo y de descargo. Mucho se ha hablado del tema de la muerte cruzada. ¿Es posible todavía que la active? A ver, no hay una norma que nos diga que el presidente no puede activar la muerte cruzada cuando se está tramitando el juicio político. Sin embargo, yo le presento lo siguiente, Giselle. Y es el hecho de que utilizarías un mecanismo constitucional, es verdad, pero para dejar sin efecto o vaciar de contenido una norma que pretendería establecer una responsabilidad política, es decir, utilizarías a la muerte cruzada para evadir una eventual responsabilidad política, lo cual le hago presente, pues es un fraude a la Constitución porque la muerte cruzada tiene causales y el hecho de verse sometido a un juicio político no es una causal para iniciar la muerte cruzada. Lo es la grave conmoción interna, por ejemplo, las manifestaciones indígenas de junio, lo es la reiterada obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, que no te den paso a las leyes laborales, tributarias, económicas. Ahí estamos hablando de la existencia de estas 2 causales. Y la arrogación de funciones para lo cual se necesita dictamen previo de la Corte Constitucional. Pero que te estén sometiendo a un juicio político no es una causal para que tú dictamines la muerte cruzada o decretes, la muerte cruzada. ¿Y qué sucedería después de la destitución del presidente? Es decir, ¿el vicepresidente subiría a la presidencia hasta el 2025 o tendrá que llamar a elecciones antes de ese periodo? No. Si se llegase a dar la destitución del presidente por efecto del juicio político, la censura y la destitución, quien asume el poder es el vicepresidente Borrero. Uno entiende que hoy en día existe un
ministro designado por el mismo presidente Lasso para que haga las veces de vicepresidente, y en este caso sube el vicepresidente, se convierte en presidente, ese ministro se vuelve vicepresidente hasta que el presidente Borrero ya remita una terna a la Asamblea Nacional con 3 nombres para que estos elijan al presidente pues definitivo que lo acompañará en su mandato hasta 2025. Ahora, en el hipotético caso de que se activara la muerte cruzada, bueno, ya usted lo mencionó que no debería darse esa activación, y también lo dijo Fernando Flores, de la bancada de Creo, pero, o sea, como que ya se descartó, pero de activarse en el caso que se lo haga, el presidente tendría que gobernar a través de decretos de ley. ¿Puede la Asamblea en algún caso blindarse ante la declaratoria de esta muerte cruzada? Mire, en su dictamen, la Corte Constitucional ha sido muy clara en señalar que no es el momento oportuno para pronunciarse sobre una eventual muerte cruzada, lo que naturalmente deja abierta la posibilidad de que la Corte pueda verificar o pueda revisar un decreto ejecutivo de muerte cruzada, porque le insisto, no solo es que uno decide o el presidente decide decretar la muerte cruzada y ya, tiene que haber causal, y si no hay causal, pues se entiende que el acto de decreto de muerte cruzada es inmotivado, lo cual, conforme a la norma constitucional, pues lo condena a su nulidad. Y si el acto es inmotivado, es totalmente revisable de igual manera por la Corte Constitucional, ya sea a través de una demanda o inclusive le hago presente, Gisela, podría activarse tranquilamente una fase de cumplimiento y verificación de cumplimiento de dictamen, lo que sucedió en el caso de los consejeros de participación ciudadana, porque la Corte Constitucional ha dicho que tiene que darse el juicio político. Entonces, cuidado y estemos pues incurriendo en el cumplimiento de un fallo, en cuyo caso inclusive la Corte Constitucional podría ordenar la destitución del presidente por haber incumplido ese fallo. Abogado, muchísimas gracias. Gracias a usted. Una buena tarde. Aldrin Gómez, abogado constitucionalista.